Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, listos para sumergirnos en un mundo de Pasiu Superíndice 3N, intriga y giros inesperados. Si eres como yo, seguramente ya estarás enganchado a la magia de las series turcas. Y si aún no lo estás, prepárate porque hoy te voy a convertir. En el video de hoy vamos a explorar algunas de las series turcas muy adictivas, esas que te atrapan desde el primer episodio y te dejan con ganas de más. He seleccionado cuidadosamente una lista de series que no solo son populares, sino que también copyright N tienen algo especial, algo que las hace verdaderamente únicas y memorables. Ya sea que te guste el romance apasionado, el drama familiar, los intrigantes o las sagas Istu Superíndice 3 ricas, estoy segura de que encontrarás algo que te encante en esta lista. Y lo mejor de todo es que voy a compartir contigo mis razones personales por las que creo que estas series son tan buenas, así como algunos detalles sobre la trama, los personajes y los elementos que las hacen destacar. Antes de que empecemos, me gustaría pedirte un pequeño más menos o favor. Si te gusta este tipo de contenido, si disfrutas descubriendo nuevas series y explorando diferentes culturas, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. No te perderás ninguno de mis Superíndice 3 videos sobre series turcas, películas, viajes y mucho more. Además, me ayudará un monto Superíndice 3N a seguir creando contenido que te guste. Gracias de antemano. Ahora sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas adictivas. Prepárate para un viaje lleno de emociones, Pasiu Superíndice 3N y drama. Comencemos. La primera serie de la que quiero hablarles es una que realmente me robó Superíndice 3 el corazón Superíndice 3N, Karasevda, o Amor Eterno en Spawn más menos Sol. Esta serie es un drama romántico que te dejará sin aliento. La historia gira en torno a Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica y privilegiada. A pesar de sus diferencias sociales, se enamoran profundamente y viven un amor apasionado e intenso. Pero como suele suceder en las series turcas, su felicidad no dura mucho. Debido a una serie de circunstancias trágicas y maquinaciones familiares, Nihan se ve obligada a casarse con un hombre rico y poderoso llamado Emir. Aún más menos os después copyright Kemal regresa a Estambul como un hombre exitoso y decidido a vengarse de quienes lo separaron de su amada. El reencuentro entre Kemal y Nihan es explosivo, y su amor prohibido resurge con más fuerza que nunca. Pero su relación Superíndice 3N es llena de obstáculos, secretos y traiciones. Lo que hace que Karasevda sea tan adictiva es la química innegable entre los protagonistas, interpretados por Burak Uzuparrafoyvit y Neslihan Atagul. Sus actuaciones son simplemente magistrales y te hacen sentir cada emoción Superíndice 3N que experimentan sus personajes. Burak Ivit, con su mirada penetrante y su presencia imponente, encarna a la perfección Superíndice 3N el tormento interno de Kemal, un hombre dividido entre el amor y el deseo de venganza. Neslihan Atagul, por su parte, transmite la fragilidad y la desesperación Superíndice 3N de Nihan, una mujer atrapada en una jaula dorada. La forma en que interactúan, sus miradas, sus silencios, todo contribuye a crear una atmósfera Superíndice 3 esfera de tensión Superíndice 3N y Pasiu Superíndice 3N que te mantiene enganchado a la pantalla. Además, la trama es llena de giros inesperados, que te mantienen al borde de tu asiento en cada episodio. Cuando crees que las cosas no pueden empeorar, aparece un nuevo obstáculo, una nueva traición Superíndice 3N que pone a prueba el amor de Kemal y Nihan. Los guionistas de Karasevda son maestros en el arte de mantener la intriga y sorprender al espectador. Si eres fanático del romance dramático, Karasevda es una serie que definitivamente no te puedes perder. Además, la fotografía es preciosa, la música es increíble y el vestuario es impecable. Todo en esta serie es cuidadosamente elaborado para crear una experiencia visual y emocionalmente cautivadora. Los paisajes de Estambul, con sus imponentes edificios y sus calles laberínticas, sirven como telu Superíndice 3N de fondo perfecto para esta historia de amor y venganza. La música, con sus melodías melancú Superíndice 3 licas y apasionadas, intensifica las emociones que experimentan los personajes. Y el vestuario, con sus elegantes trajes y sus vestidos sofisticados, refleja el estatus social y la personalidad de cada uno de ellos. Pero Karasevda no es solo una historia de amor. También copyright N es una crítica a las diferencias sociales y a las presiones familiares que impiden que las personas sean felices.
La serie muestra CU superíndice 3 mola ambicius superíndice 3N, el poder y el dinero pueden destruir vidas y separar a las personas que se aman. También copyright N explora temas como la lealtad, la amistad y el perdu superíndice 3N. Si después copyright S de ver Karasebda, te quedas con ganas de Mur S, te recomiendo buscar entrevistas con los actores y los creadores de la serie. Descubrir detalles interesantes sobre el proceso de producción superíndice 3N, los afos que enfrentaron y las motivaciones que los impulsaron a crear esta historia inolvidable. También copyright N puedes buscar fanfictions y fanvideos creados por otros fanúlticos de la serie. Te sorprenderá la creatividad y la pasión superíndice 3N que despierta Karasebda en sus seguidores. La segunda serie que quiero recomendarles es Ukondieres y Sukur, o El Pozo en Spawn más menos All. Esta serie es completamente diferente a Karasebda. Es un drama de acción superíndice 3N y crimen que te sumerge en el peligroso mundo de una familia mafiosa que controla el barrio Mu, ese conflictivo de Estambul, llamado Ukondieres y Sukur. La historia se centra en Yamau Párrafo, el hijo menor de la familia Koupárrafo Oval, quien ha abandonado su hogar para vivir una vida libre y bohemia. Sin embargo, cuando su padre Idris Koupárrafo Oval es herido y el barrio se ve amenazado por una banda rival, Yamau Párrafo se ve obligado a regresar a Ukondieres y Sukur y tomar el control del negocio familiar. A medida que Yamau Párrafo se adentra en el mundo del crimen, descubre secretos oscuros sobre su familia y sobre sí mismo. Además, se enamora de Sena, una joven misteriosa y rebelde que lo ayuda a navegar por las peligrosas calles de Ukondieres y Sukur. Ukondieres y Sukur es una serie adictiva porque llena de acción superíndice 3N, suspense y personajes complejos. Las escenas de lucha son espectaculares, coreografiadas con precisión superíndice 3N y realismo. No se trata solo de golpes y patadas, sino de estrategias y tácticas que reflejan el conocimiento y la experiencia de los personajes en el mundo del crimen. Los tiroteos son intensos y emocionantes, y la ATMU superíndice 3 esfera de peligro constante te mantiene en tensión superíndice 3N durante toda la serie. Yamau Párrafo, interpretado por Aras Bulut y Grado Sinemli, es un personaje fascinante. Es un hombre que ha tratado de escapar de su destino, pero que se ve obligado a abrazar su legado familiar. Su transformación superíndice 3N de joven bohemio a líder mafioso es gradual y creíble. A medida que se adentra en el mundo del crimen, Yamau Párrafo se enfrenta a dilemas morales y a decisiones difíciles que ponen a prueba sus principios. Sena, interpretada por Dylan Cizek-Deniz, es un personaje femenino fuerte e independiente. Es una mujer que ha sufrido mucho en su vida, pero que no se rinde y lucha por sus ideales. Su relación superíndice 3N con Yamau Párrafo es compleja y apasionada. Se aman profundamente, pero también copyright N se enfrentan a obstáculos y desafíos constantes. Además, la serie explora temas como la familia, la lealtad, el honor y la redención superíndice 3N. La familia Koupárrafo Oval es una familia disfuncional, pero unida por un fuerte lazo de sangre. A pesar de sus diferencias y sus conflictos, los miembros de la familia siempre se apoyan mutuamente y luchan juntos por proteger su territorio. La lealtad es un valor fundamental en el mundo de Ukondieres y Sukur. Los personajes son leales a su familia, a sus amigos y a sus principios. El honor es otro valor importante. Los personajes se rigen por un CU superíndice 3 de honor que dicta sus acciones y sus decisiones. La redención superíndice 3N es un tema recurrente en la serie. Muchos de los personajes han cometido errores en el pasado, pero buscan redimirse y encontrar la paz. El ambiente de Ukondieres y Sukur es muy bien recreado, con una copyright tica oscura y urbana que te sumerge en el mundo del crimen. Las calles estrechas y laberínticas, los edificios destartalados, la música callejera, todo contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y peligrosa. Los personajes son carismáticos y memorables, y sus relaciones son complejas y conflictivas. Cada uno de ellos tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios secretos. Si te gustan las series de acción superíndice 3N con un toque de drama familiar, Ukondieres y Sukur es una opción superíndice 3N excelente. Es una serie que te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el último. Ahora vamos a cambiar de geo copyright nero y hablar de una serie istu superíndice 3 rica que me fascinu superíndice 3, muteallem YZYL, o El siglo magnífico en Spawn más menos All.
Esta serie es basada en la vida de Suleimu N el Magnífico, el Sultu N otomano Mu, ese poderoso y famoso de la historia. La serie narra el ascenso al poder de Suleimu N y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultan, una esclava ucraniana que se convierte en su esposa y consejera Mu, ese influyente. La serie Tambiu Copyright N muestra las intrigas palaciegas, las guerras y las conquistas que marcaron el reinado de Suleimu N. Muteayem YZYL, es una serie adictiva porque te transporta a un mundo de lujo, poder y pasión superíndice 3N. La producción superíndice 3N es impecable con decorados suntuosos, vestuarios deslumbrantes y una banda sonora impresionante. Los palacios otomanos con sus jardines exuberantes, sus salones opulentos y sus habitaciones decoradas con exquisito gusto, son un festún para la vista. Los vestuarios con sus trajes bordados en oro, sus joyas deslumbrantes y sus tocados elaborados, reflejan el estatus social y la riqueza de los personajes. La banda sonora con sus melodías superíndice 3 ticas y emocionantes, intensifica las emociones que experimentan los personajes. Ali Tergenu Párrafo, quien interpreta a Suleimu N el Magnífico, ofrece una actuación superíndice 3N magistral. Logra transmitir la complejidad y la ambigua cuarto edad de un personaje que es a la vez un guerrero implacable, un líder político astuto y un hombre apasionado. Mary Mutherly, quien interpreta a Hürrem Sultan, Tambiu Copyright N ofrece una actuación superíndice 3N memorable. Encarna a la perfección superíndice 3N la inteligencia, la ambición superíndice 3N y la seducción superíndice 3N de una mujer que desafió superíndice 3 las convenciones de su condiéresis copyright poca y se convirtió superíndice 3 en una de las figuras Mu, S influyentes de la historia otomana. Ademun S la serie llena de personajes superíndice 3 ricos fascinantes, cuyas vidas N entrelazadas por el amor, la ambición superíndice 3N y la traición superíndice 3N. Cada uno de ellos tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios secretos. La serie explora las relaciones complejas y conflictivas que se establecen entre ellos, así como las intrigas palaciegas y las luchas por el poder que marcan su destino. La historia de amor entre Suleimu N y Hürrem es uno de los puntos fuertes de la serie. Su relación superíndice 3N es apasionada, conflictiva y llena de obstáculos. Hürrem es un personaje femenino fuerte e inteligente que lucha por su poder y por el amor de Suleimu N. No se conforma con ser una simple concubina, sino que aspira a convertirse en la esposa del Sultán NY a ejercer una influencia política. Su ambición superíndice 3N y su determinación superíndice 3N la convierten en una figura controvertida, pero Tambiu Copyright N en una mujer admirable. Si te gustan las series y tu superíndice 3 ricas con un toque de romance y drama político, Muteayem YZYL, es una serie que te encantará. Es una ventana a una condiéresis copyright poca fascinante de la historia otomana. Atrabu Copyright S de sus personajes y sus historias, la serie nos permite comprender mejor la cultura, las costumbres y las tradiciones del Imperio Otomano. Tambiu Copyright N nos invita a reflexionar sobre temas universales como el amor, el poder, la ambición superíndice 3N y la traición superíndice 3N. La siguiente serie en mi lista es una comedia romántica que me hizo reír a carcajadas, Erkenci Kwai, o Pu Jaro Madrugador en Spau más menos Sol. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven Sou más menos adora y espontu, Nea que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem acepta un trabajo en una agencia de publicidad donde trabaja su hermana mayor. En la agencia Sanem conoce a Khan, el hijo del dueu más menos o un fotu superíndice 3 grafo aventurero y carisma tico. Desde el principio hay una atracción superíndice 3N entre ellos, pero su relación superíndice 3N es llena de malentendidos, secretos y situaciones divertidas. Erkenci Kwai es una serie adictiva porque es ligera, divertida y romántica. Los personajes son en trau más menos hables y sus interacciones son hilarantes. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es un personaje adorable y lleno de energía. Su espontaneidad y su ingenuidad la convierten en un imún para las situaciones CU superíndice 3 micas. Khan, interpretado por Khan Yaman, es un personaje carismático y aventurero. Su pasión superíndice 3N por la fotografía y su espíritu libre lo convierten en un hombre irresistible. La química entre los protagonistas, interpretados por Demet Özdemir y Khan Yaman, es innegable y te hace creer en el amor verdadero.
Su relación superíndice 3N es divertida, emocionante y llena de sorpresas. A medida que se conocen, Sanem y Can aprenden a superar sus diferencias y a aceptarse mutuamente tal como son. La serie es llena de paisajes preciosos, música alegre y momentos conmovedores. Los escenarios de Estambul, con sus parques exuberantes, sus calles pintorescas y sus playas soleadas, son un telu superíndice 3N de fondo perfecto para esta historia de amor. La música, con sus melodías pegadizas y románticas, intensifica las emociones que experimentan los personajes. Los momentos conmovedores, como las conversaciones sinceras entre Sanem y Can, o los gestos de apoyo de los amigos de Sanem, aún más menos aden profundidad y significado a la serie. Además de ese, la trama es sencilla pero efectiva, y te mantiene enganchado hasta el final. Los guionistas de Erkenci Kwai son maestros en el arte de crear situaciones CU superíndice 3 micas y románticas que te hacen reír y suspirar al mismo tiempo. Si buscas una serie para relajarte, reír y suspirar de amor, Erkenci Kwai es una opción superíndice 3N perfecta. Es una inyección superíndice 3N de energía positiva. Ahora vamos a hablar de una serie que me tuvo en vilo desde el principio hasta el final, Fiu con diéresis y pi. Esta serie es un drama psicológico superíndice 3 hico que explora los límites de la obsesión superíndice 3N y la ambición superíndice 3N. La historia se centra en Can Mañay, un psicu superíndice 3 logo famoso y carismático que se obsesiona con Duru, una bailarina talentosa y ambiciosa. Can manipula y controla a Duru para acercarse a ella, utilizando su poder y su influencia. A medida que avanza la serie, descubrimos secretos oscuros sobre el pasado de Can y sus verdaderas intenciones. Fiu con diéresis y pi es una serie adictiva porque es intrigante, oscura y provocadora. La trama es llena de suspense y giros inesperados que te mantienen al borde de tu asiento. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, y sus motivaciones son cuestionables. Can Mañay, interpretado por Ozan Guven, es un personaje perturbador y fascinante. Su inteligencia, su carisma y su poder de seducción superíndice 3N lo convierten en un hombre peligroso. Duru, interpretada por Serini Isarkaya, es un personaje ambicioso y vulnerable. Su talento para el baile y su deseo de triunfar la convierten en una presa fácil para Can. La serie explora temas como la salud mental, la adicción superíndice 3N, el poder y la manipulación superíndice 3N. La salud mental es un tema central en la serie. Can Mañay es un psicu superíndice 3 logo que tiene sus propios problemas mentales. Su obsesión superíndice 3N por Duru es una manifestación superíndice 3N de su inestabilidad emocional. La adicción superíndice 3N también copyright N es un tema importante. Algunos de los personajes de la serie son adictos a las drogas, al alcohol o al sexo. El poder y la manipulación superíndice 3N son herramientas que Can Mañay utiliza para controlar a Duru y a otras personas. Además de ese, la dirección superíndice 3N es impecable, con una copyrightica visualmente impactante y una banda sonora inquietante. Los escenarios de la serie, con sus ambientes minimalistas y sofisticados, reflejan la personalidad de los personajes. La fotografía, con sus colores fríos y sus luces sombrías, crea una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y misterio. La banda sonora, con sus melodías electro superíndice 3 nicas y sus ritmos hipno superíndice 3 ticos, intensifica las emociones que experimentan los personajes. Si te gustan los dramas psicológicos superíndice 3 gicos que te hacen pensar y cuestionar tus propias convicciones, Fiu con diéresis y pi es una serie que te fascinará. Es una experiencia intensa y perturbadora. Finalmente quiero recomendarles una serie que combina el drama, el romance y el misterio, Si ya Bellazaik, o Amor en blanco y negro en Spau más menos sol. Esta serie cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario despiadado y atormentado. Asl y Ferhat son polos opuestos, pero a medida que se conocen, descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Asl intenta cambiar a Ferhat y mostrarle el camino del bien, mientras que Ferhat protege a Asl de los peligros de su mundo. Si ya Bellazaik es una serie adictiva porque es romántica, dramática y llena de suspense. La química entre los protagonistas, interpretados por Birce Akalay y Grados Braimu con diéresis Elikkol, es intensa y te hace creer en el poder del amor para transformar a las personas. Birce Akalay, con su mirada dulce y su sonrisa radiante, encarna a la perfección superíndice 3N la bondad y la compasión superíndice 3N de Asl.
Y grados Braimu con Dieres y Selikkol, con su presencia imponente y su mirada sombrua, transmite el tormento interno y la soledad de Ferat. La forma en que interactúan, sus miradas, sus silencios, todo contribuye a crear una Atmu superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y pasión superíndice 3N que te mantiene enganchado a la pantalla. La serie es llena de giros inesperados, secretos oscuros y momentos conmovedores. A medida que avanza la trama, descubrimos detalles sorprendentes sobre el pasado de Ferat y sobre los motivos que lo han llevado a convertirse en un sicario. También copyright NB CU superíndice 3 Moasl, a pesar de sus miedos y sus dudas, se niega a renunciar a Ferat y lucha por salvarlo. Además la trama explora temas como la redención superíndice 3N, el perdu superíndice 3N y la esperanza. Ferat es un personaje que ha cometido muchos errores en el pasado, pero que busca redimirse y encontrar la paz. Asle es un personaje que cree en el poder del perdu superíndice 3N, y que estuvo dispuesta a dar una segunda oportunidad a Ferat. La serie nos muestra que incluso las personas se da más menos hadas pueden cambiar y encontrar la felicidad si se les da una oportunidad. Si te gustan las historias de amor imposibles con un toque de misterio y acción superíndice 3N, si ya Bellazaik, es una serie que te engancharu desde el primer episodio. Es una serie que te hará reír, llorar y suspirar al mismo tiempo. Y bueno amigos, esas fueron mis recomendaciones de series turcas adictivas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas, y que hayan encontrado alguna serie que les interese ver. Para resumir brevemente hemos explorado Karasevda, un drama romántico inolvidable, Ukondieres y Sukur, una serie de acción superíndice 3N y crimen ambientada en un peligroso barrio de Estambul, Muteayem YZYL. Una saga istu superíndice 3 rica sobre el reinado de Süleyman en el Magnífico, Erkenzikway, una comedia romántica ligera y divertida, Fiu con Dieres y Sipi, un drama psicolu superíndice 3 hico que explora la obsesión superíndice 3N y la manipulación superíndice 3N, y finalmente Silla Bellazaik, una historia de amor imposible entre una doctora y un sicario. Pero la magia de las series turcas no se limita a estas 6 producciones. El universo de las diziz, como se les conoce cariñosamente, es vasto y diverso con propuestas para todos los gustos. Si buscas dramas familiares intensos, te recomiendo Bir Zamanlar Kukurova, Érase una vez en Kukurova, una saga que narra la vida de una familia poderosa en la región de Kukurova, en Turquía, durante los años 70. Si prefieres las series de misterio y suspense, Ablu, El Patio, te atrapará con su historia de mujeres presas en una cárcel de Estambul, donde las alianzas y las traiciones son el pan de cada día. Y si eres fan de las comedias románticas con toques de fantasía, Senkalkapm, Llamas a mi puerta, te encantará con su historia de amor entre una joven florista y un arquitecto exitoso que fingen estar comprometidos. Lo que hace que las series turcas sean tan atractivas es su capacidad para combinar elementos de diferentes géneros y crear historias complejas y emotivas. Los guionistas turcos son maestros en el arte de construir personajes multidimensionales, que tienen sus propias fortalezas y debilidades, sus propios sueños y frustraciones. También son expertos en el uso de la música, la fotografía y el vestuario para crear atmósferas envolventes y transportar al espectador a un mundo diferente. Además, las series turcas suelen abordar temas universales como el amor, la familia, la amistad, la lealtad, el honor, la venganza, la redención, etc. Estos temas resuenan en personas de diferentes culturas y contextos, lo que explica el éxito global de las diziz. Si estás pensando en empezar a ver series turcas, te recomiendo que te dejes llevar por la historia y que no te preocupes demasiado por las diferencias culturales. Al principio puede que te sorprendan algunas costumbres o tradiciones, pero pronto te darás cuenta de que en el fondo todos somos humanos y que compartimos las mismas emociones y los mismos anhelos. Para encontrar series turcas, puedes buscar en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, etc. También puedes encontrar muchas series turcas en YouTube, aunque es posible que no estén disponibles en todos los países. Una vez que empieces a ver series turcas, te aseguro que te engancharás y que querrás ver más y más. Es un mundo fascinante lleno de historias emocionantes y personajes inolvidables. Quiero agradecerles de todo corazón Superíndice 3N por haber visto este video. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series turcas. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que hay personas que disfrutan de este tipo de contenido.
Me encantaría saber les son sus series turcas favoritas. ¿Han visto alguna de las series que menciono copyright? ¿Qué copyright les parecieron? ¿Hay alguna otra serie que me recomendarían? Do copyright genme sus comentarios abajo para que podamos compartir nuestras opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si te gustó Superíndice 3 este video, por favor le un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para no perderte mis Superíndice 3 videos sobre series turcas, películas, viajes y mucho más. Tu apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que te guste. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el Superíndice 3 video. Hasta la Superíndice 3 Sima.